Vamos a abrir la Biblia, hermano y hermana, si usted trajo su Biblia, en la epístola a los Hebreos. Vamos a buscar capítulo número 4. Vamos a continuar el estudio doctrinal que hemos iniciado, titulado La Constitución Humana. La Constitución Humana, Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Vamos a leer para tomar como base en este momento, hermano, la continuación de este estudio. Gloria a Dios. Del capítulo 4, versículo 12, leemos la bendita palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hasta ahí dejamos, hermano, hermana. Puede ponerse cómodo. Ya hemos avanzado, hermano, hermana, en este tema doctrinal titulado La Constitución Humana, en la cual, hermano, hermanos, hemos estado aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios le formó, los elementos que Dios usó para formar al ser humano. Y ya hemos avanzado, pues ya hemos hablado, hermano, de lo que le compone al ser humano. El ser humano es un ser tripartito, porque se divide, hermano, o se compone de cuerpo, alma y espíritu. Son tres elementos, por así decirlo, hermano, y por eso se dice que el hombre es un ser tripartito. Pero, hermano, también ya hemos estudiado, hermano, cada una de las partes de esa composición, constitución, lo que es el cuerpo, su función, lo que es el alma y su función. E igualmente también tratamos, hermano, la muerte del alma. Hoy nos resta, hermano, el tercer elemento, que es el espíritu. Y lastimosamente, hermano, como lo hemos dicho, al tergiversar, al no entender la palabra de Dios, ciertas corrientes religiosas, hermano, desvirtúan lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, conforme, hermano, a esta parte, hermano, que forma parte de la constitución humana, el espíritu. La palabra, hermano, en griego para espíritu es la palabra soma. Pero, hermano, lo que quiere decir, hermano, es simplemente viento. Viento. Y por parecer tan sencilla, vamos a decirlo así, hermano, la palabra, entonces se menosprecia. Se menosprecia. Porque, bueno, de hecho, en el griego neuma, en el griego que es neuma, hermano, usted ha oído las palabras como neumático. Amén. Porque simplemente el neumático lo que trae por dentro es aire, ¿verdad? Entonces neuma, que es lo que quiere decir es aire también. Entonces, por esa razón, hermano, es que ya hemos mencionado a esta secta en particular, los testigos de Jehová. Entonces, para ellos, hermano, dicen, bueno, el hombre simplemente es un ser y se muere y se acabó. No tiene alma, no tiene espíritu. Lo que tiene es simplemente aire. Dios lo único que sopló fue aire. Pero en realidad, hermano, no es así, ¿verdad? La Biblia no enseña eso, porque Dios, hermano, no iba a crear al ser humano, que es la corona de la creación de Dios, y lo iba a hacer, hermano, simplemente, hermano, de ese elemento llamado oxígeno, ¿verdad? Para que el hombre entonces ya viviera. Hay algo más, o sea, el espíritu, hermano, es algo más que simplemente, hermano, viento. Amén. El espíritu es algo más, mucho más, mucho más.
Porque, aunque, me digo, desconocen, niegan, hermano, el que Dios, hermano, conforme, hermano, una pluralidad de personas en la cual, hermano, está el Espíritu Santo, el Espíritu que es Dios, pero ellos lo niegan. Pero eso es lo que ellos piensan. Veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos de que, hermano, no es, porque muchos confunden y dicen de que el alma es lo mismo que el espíritu. Pero no es así, porque ya vimos el alma, ya vimos las funciones del alma. Son diferentes a las que hoy vamos a ver, que son las funciones del espíritu. El destino de ambas partes, hermano, siempre es Dios, por supuesto, pero vamos a ver que, hermano, aunque es Dios el destino final, pero por tener, hermano, por ser diferentes, hermano, vemos, hermano, lo que la palabra de Dios dice de cada uno de estos elementos. Aquí, por ejemplo, la porción que hemos leído, Hebreos 4:12, nos dice claramente ahí la palabra de Dios que son diferentes, porque se mencionan separadamente. O la porción que hemos tomado como base anteriormente, primera de Tesalonicenses 5:23, que dice, hermano, y todo vuestro ser, e inmediatamente, hermano, divide ese ser en espíritu, alma y cuerpo. O sea, si el espíritu y el alma fueran un solo elemento, hermano, entonces no tendría necesidad de separarlos. Pero al separarlos, al mencionarlos, hermano, como parte de un todo del ser humano, está diciendo que es diferente. Espíritu es diferente del alma. Al aquí, hermano, hablar que la palabra de Dios toca, discierne, escudriña, como dice ahí, hermano, dice, penetra hasta partir, dice, el alma, pero también dice, parte el espíritu, porque ves que los divide, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos que hay una diferencia entre espíritu y alma. Tiene que ser diferente necesariamente, porque de otra manera, entonces, no se mencionaran separadamente. Ahora, entonces, vamos a ver, hermano, si el espíritu, hermano, es simplemente viento o es algo más que eso. Vamos a buscar entonces, ya vamos a ir una vez más a esta porción. Primera de Tesalonicenses 5. Ya la hemos leído, vamos a leer una vez más. Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 23. Una vez más, para que nos quede claro que, hermano, están separados estos dos elementos que componen el todo del ser humano. Versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces habla, hermano, de que no solamente el cuerpo y el alma, sino que dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma y cuerpo. Pero dice, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado todo el ser. Entonces, vemos, hermano, claramente, hermano, hace la mención, la división de ese todo vuestro ser sea guardado completito. Dice, ¿cuáles son esos elementos que conforman ese ser? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, lastimosamente, hermano, en español o en castellano no se logra ver la diferencia mucho como en el griego. Lastimosamente no sabemos griego, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, que hay, hermano, escritos de hombres que se han dedicado, hermano, al estudio, hermano, para ayudarnos a comprender mejor la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 15, donde este hombre, hermano, dedicado, consagrado a Dios, como lo fue el apóstol Pablo, nos da a nosotros una enseñanza muy bonita en cuanto a este elemento del cuerpo humano, el espíritu. Capítulo 15,
de Primera de Corintios, y en el versículo 42, el apóstol Pablo, si usted lee todo el capítulo 15, está hablando de la resurrección de los muertos. En el capítulo 15, versículo 40 vamos a ver, para que la agarremos mejor. El 42. Ahora está hablando de la resurrección. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Primero, mejor voy a leer aquí. Mire, voy a leer mejor para que lo entendamos un poquito más. Quisiera leer desde el 1, pero no puedo porque es mucho. Aquí, versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La respuesta del apóstol Pablo dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces, ¿se recuerda usted que el Señor Jesús dio una enseñanza, hermano, en cuanto a morir a nosotros mismos? Y puso una figura, hermano, de la semilla de trigo. Dice: si la semilla de trigo no cae al suelo y muere, no puede llevar fruto. ¿Qué es lo que sucede? Que se siembra la semilla, y esa semilla que siembra el labrador, el agricultor, no es la que sale, ¿verdad? Sino lo que sale, hermano, es el grano nuevo, la nueva vida de aquella que murió. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo está diciendo así porque, como están preguntando, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Si vamos hasta derecho, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que está diciendo que este cuerpo, como una semilla, va a tener que ser sembrado, que es cuando morimos, ¿verdad? Y al ser sembrado o al morir, cuando ese cuerpo, hermano, dé el fruto o resucite, hermano, va a salir un fruto nuevo. Un fruto nuevo. Pero entonces, ¿con qué naturaleza va a ser? Bueno, Primera Tesalonicenses nos habla de la resurrección y dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser transformados. Eso ya es suficiente para darnos una idea, hermano, de que ya nuestro cuerpo actual ya no va a ser el mismo. Va a ser una nueva naturaleza la que recibamos. Entonces dice, lo explica: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla le dio su propio cuerpo, dice. Entonces dice, va a explicarlo: no toda carne es la misma carne. Fíjese qué lindo. Sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Son diferentes carnes, dice el Señor, no son las mismas. 40. Así, hay cuerpos celestiales, hay diferencia también. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Verdad que está diciendo? Dice, hay cuerpos celestiales, ¿verdad? Hay cuerpos terrenales. Ya conocemos el terrenal porque nos conocemos a nosotros. Pero dice, hay cuerpos celestiales. Ya nos está anunciando qué es lo que va a pasar. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hasta unas estrellas mismas, hermano, son diferentes. Ahí dice, son diferentes en gloria. A lo mejor unas brillan más en intensidad que otras son más grandes que otras. Por ejemplo, nuestra estrella más cercana que tenemos nosotros es el sol. Es un astro, hermano.
y está considerado como de una mediana, hermano, composición. O sea que hay astros, soles o astros mucho más grandes que nuestro astro solar, que tenemos, que es el Sol. Hay otros. Entonces dice 42, así también en la resurrección, pues ya va con nosotros. Se siembra en corrupción, que es cuando morimos, resucitará en incorrupción. Pero acuérdense que él ha dicho que uno es la gloria, uno es el cuerpo celestial y otro es el cuerpo natural o terrenal. Entonces cuando él dice, hermano, se siembra, dice, en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que hoy, actualmente, la palabra que se usa en el griego aquí para decir se siembra en resurrección, en corrupción. Cuando dice se siembra en corrupción, lo que está diciendo, hermano, que el cuerpo, hermano, que está ahí es soma psíquicos, es la palabra que se usa. Pero lo que quiere decir eso, hermano, es de que, hermano, recuérdense que psiqui es la palabra para alma y soma cuerpo. Entonces lo que ahorita nosotros, la naturaleza que tenemos nosotros, hermano, es que Dios nos ha dado un cuerpo diseñado para las funciones del alma. Así es, amén. Por eso muchos piensan que el alma es lo más importante del ser humano, pero no, es todo el ser lo importante. Porque sin alma el hombre no existe, sin espíritu no existe, sin cuerpo no existe. Pero el Señor nos ha querido dar una naturaleza, un cuerpo diseñado para las funciones del alma. Entonces dice, se siembra, dice, en corrupción, resucitará en incorrupción. Dice, se siembra soma psíquicos. Pero entonces cuando habla de resurrección, dice, la otra palabra en griego que se usa, resucitará en incorrupción. Entonces la palabra que se usa es soma neumáticos. O sea, para el cuerpo actual es soma psíquicos, un cuerpo para el alma. Pero resucitará, dice, un cuerpo diseñado para las funciones del espíritu, soma neumáticos. Entonces, hermano, eso es lo que quiere explicar, hermano. Que hoy, hermano, lo predominante en la vida natural que vivimos, hermano, pareciera ser, hermano, que sobresale más el alma, porque ahí expresamos los sentimientos. Ya dijimos, ya explicamos, hermano, cómo funciona el alma. Pero entonces, hermano, cuando ya muramos o seamos glorificados porque el Señor venga, nuestros cuerpos van a ser transformados y entonces vamos a recibir un cuerpo, un soma diseñado para el espíritu, soma neumáticos. Gloria a Dios. O sea que cuando resucitemos, lo que va a resucitar, hermano, ya es un cuerpo, una naturaleza nueva, que ya va a estar diseñada para, hermano, unas funciones que van a ser diferentes, que van a ser en el espíritu. Recuerden que la vida la vida eterna va a ser una vida en el espíritu. Vamos a tener un cuerpo, porque ahí dice, un soma neumáticos, un cuerpo para el espíritu. Lo vamos a recibir, pero no sabemos cómo va a ser. Si vamos a tener las mismas características físicas, no lo sabemos. Lo que sí es seguro, hermano, que el conocimiento cognitivo, hermano, eso nunca lo vamos a perder. Porque lo enseña, hermano, la palabra de Dios, hermano. Que la persona muere, pero el hombre sigue siendo consciente de quién es él, de dónde está, de dónde viene, quiénes son sus familiares. Está consciente todavía. Entonces, hermano, lo que quiere explicar aquí, hermano, o queremos explicar, hermano, que las funciones del espíritu, hermano, ven que no es solamente aire, ¿verdad? Sino que lo que Dios, por eso ha puesto el espíritu, porque un día
esa parte del cuerpo que se llama espíritu va a recibir un cuerpo diseñado para esas funciones del espíritu que no sabemos qué funciones van a hacer. Por supuesto, van a ser espirituales. Pero entonces, ve que no es simplemente, hermano, el decir, bueno, sí, simplemente tenemos neuma, aire lo que tenemos. No. No es simplemente aire. Es un elemento especial que, hermano, no voy a decir sobresalir, pero sí va a tener preeminencia, porque entonces dice, cuando seamos transformados a la vida gloriosa, lo que va a prevalecer no va a ser un cuerpo diseñado para el alma. Eso se acabó ya. Hoy lo que va a nacer es un cuerpo diseñado para el espíritu. Ay, hermano. Porque como Dios es espíritu, ¿verdad? No vamos a necesitar, hermano, de elementos de esta tierra, hermano, para comunicarnos con Él, como hoy con los sentimientos. Ya no vamos a llorar, porque ya las funciones del alma habrán desaparecido, porque entonces tendremos ahora entonces un espíritu. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando dice, hermano, tiene el hombre, hermano, por ahora un soma psíquicos, o sea, un cuerpo diseñado para el alma. Lo llama también cuerpo animal, pero que es natural, o sea, es cuerpo humano. Pero entonces luego dice, será recibido un cuerpo para el espíritu, soma neumáticos. Y ahí entonces ya tenemos la respuesta. ¿Cómo es que vamos a resucitar? No tenemos que estarnos hablando en la cabeza de que ¿será que me voy a aparecer? ¿Será que no me voy a acordar? Simplemente lo que va a pasar es que va a haber una transformación gloriosa, celestial, donde, hermano, vamos a pasar de ser, hermano, seres que, hermano, hemos funcionado a través de un alma, en un cuerpo y un espíritu, a pasar a funcionar, hermano, a una vida espiritual, a una nueva naturaleza, la cual, hermano, en la cual impera lo espiritual. Amén, hermano. Lo espiritual. Entonces ve que el espíritu no es simplemente, hermano, Dios lo puso ahí para, vaya, camine, no. Sino que dice, vamos a poner el espíritu. Porque en el día glorioso, en la resurrección, en el arrebatamiento, esta parte que hoy se tiene como simplemente aire, va a pasar a ser lo más importante, y le vamos a dar un cuerpo para que esas funciones del espíritu sean ejercidas. Los ángeles tienen cuerpo, ¿verdad? Pero son espirituales. Son espirituales. Los ángeles vienen, hermano, a la tierra solo cuando Dios les dice que vengan. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero cuando Dios los manda a protegerlos, cuando Dios los manda a cuidarlos, cuando hay servicio, Dios los manda, hermano, para venir, hermano, a administrarnos o a ministrarnos. Ahí está Dios, hermano, ahí está su presencia divina. Pero usted ve que ellos no hablan con nosotros porque ellos son espirituales. Ya viven esa vida que nosotros todavía no vivimos, pero que vamos allá a vivir el día que seamos transformados. Por eso el Señor dijo, en el cielo ya no se casarán, no se darán en casamiento, no darán hijos, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿Ve? Seremos como los ángeles de Dios. Una naturaleza espiritual completa. Amén, hermano. No sé si me están entendiendo. Ahora, ¿cuáles son las funciones del espíritu? De eso que los testigos de Jehová dicen que simplemente viento. Vamos a buscar entonces. Si usted me acompaña, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aleluya. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que dice? El espíritu del hombre que está en él es el que conoce
las cosas del hombre. Porque no dice alma, sino que dice espíritu. O sea, tiene su función, ¿verdad? Y es que, hermano, cuando Dios va a hablar al hombre, hermano, cuando Dios va a revelarse al hombre, lo hace en espíritu. Dios es espíritu. Y es cierto que hubieron teofanías, o sea, transformaciones, donde ángeles parecían seres humanos, donde nuestro Señor Jesucristo apareció en forma de ángel. Cuando dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, se está refiriendo a Cristo, a cristofanías, apariciones de Cristo. Ven, pero hermano, lo hacía espiritualmente, y por eso muchos dicen, sin saberlo, hospedaron ángeles, sin saberlo. Vieron y simplemente dijeron, son hombres, son forasteros, son hermanos, y eran ángeles, pero habían tomado forma de seres humanos, hermano, porque imagínense que se les hubiera aparecido realmente un ángel, hermano, cualquiera se muere, ¿verdad? De ver un ángel, porque son imponentes, hermano, son espirituales, son poderosos, Entonces, por eso Dios, hermano, cuando va a tratar con el hombre, hermano, lo hace en el espíritu. Hagan lo que dice. Vamos a ir a Proverbios 20, si usted me acompaña. Proverbios, a ver, vamos a ver si lo tenemos aquí. 20, Proverbios 20, vamos a ir. Proverbios 20, versículo 27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, si Dios quiere ver lo que hay en lo más profundo del corazón del hombre, Dios lo que hace, hermano, es a través del espíritu del hombre lo mira. Dice, necesito una lámpara. Hey, préstame tu espíritu, quiero ver lo que tienes adentro. Y entonces el espíritu se ilumina, hermano, y sale todo nuestro interior, hermano, las intenciones del corazón, hermano, ahí está todo. Hermano, para Dios, hermano, no hay secretos. O sea, usted no puede decir, Dios, hay unas cosas de mí que Dios no conoce. Hermano, Dios nos conoce todo, porque como Él es el que dio el Espíritu, Él tiene acceso a lo que Él ha dado. Entonces, si Dios quiere saber algo del corazón del hombre, simplemente se conecta con el Espíritu de ese hombre, y ya Dios sabe todo eso. Amén. Es más, si usted lee en Corinto, dice que ni ha salido la palabra de nuestra boca y ya Dios ya sabe lo que vamos a hablar. Dios, hermano, con solo, hermano, que encienda la lámpara del Espíritu, hermano, Dios sabe quién le va a traicionar, Dios sabe quién se va a alejar, Dios sabe todo, Dios sabe todo. Pero ve, hermano, no recurre al alma, porque son otras las funciones del alma. Pero el Señor dice, bueno, si vamos a averiguar, si queremos averiguar qué es lo que hay en el ser humano, todo lo que hay, fácil, hay que apretar un botón en la computadora que dice espíritu del hombre, pum, y sale todo ahí. Ahí está todito, lo que está pensando, lo que piensa hacer, lo que hizo, lo que ha hecho, lo que va a hacer, y todo. Por eso puso el espíritu en el hombre, para que, hermano, ningún hombre, hermano, pretenda o crea que a Dios le puede engañar. Porque a veces, hermanos, somos tan ingenuos que pensamos que podemos, hermano, engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Usted puede esconderse, puede hacer lo que quiera sin que nadie en esta tierra lo sepa. Pero, hermano, pues solo hay un botoncito que Dios aprieta en su computadora que dice espíritu del hombre. Entonces ahí vamos con Juan Gallardo. ¡Pum! Sale, hermano, todo lo que hay en el corazón y en el interior de ese Juan Gallardo. Ahí está todo.
Por eso, mira, hermano, eso bueno, la vida, pues ya, de hipocresía es pecado, porque ¿de qué sirve ser una cosa en un lugar y ser otra en otro lugar? De nada, si Dios ya sabe lo que somos. ¿Por qué andas aparentando piedad si ya sé quién eres? Entonces, ¿qué ganamos? También podemos ganar engañando al hombre, ¿verdad? Pretendiendo y, hermano, agarrar cosas o beneficios porque pretendemos ser una cosa y somos otra, hermano. Pero a Dios no lo vamos a engañar, hermano. Yo dije que sinvergüenza. Si supieran lo que hay dentro de su corazón, si supieran con qué intención lo está haciendo. Pero como somos humanos, no sabemos, no podemos apretar ese botoncito que Dios sí aprieta porque es de Él, porque Él lo dio. ¿Ve? Por eso es que puso el Espíritu. Es una función del Espíritu. Que el Espíritu, hermano, nos conecta, hermano, con Dios. Y ahí nos ve Dios tal cual somos, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, mire. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 16. Ay, me pasé. Dice la bendita palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, Dios dice, estamos en duda. Entonces dice Dios, apriete ese botoncito, que no es botoncito, yo lo estoy diciendo así porque lo que quiero mostrarles que Dios tiene acceso, hermano, a todo lo que somos. Entonces viene Dios y dice, a ver. Entonces mi hijo está atribulado, pensando que a lo mejor no, que a lo mejor sí, que quizás no. Entonces el Espíritu de Dios viene y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos da testimonio, y aunque los hombres digan y pataleen que no somos hijos de Dios, el Espíritu nos dice, eres mi hijo, eres hijo de Dios. Porque mire, hermano, es que lastimosamente, hermano, bueno, no hay tiempo, ¿verdad? Pero lastimosamente se presentan, hermano, diferentes mensajes del Evangelio. Y ya lo he mencionado, hermano, algún día quizás lo vamos a hacer, ¿verdad? Para poder ir viendo, hermano, los pensamientos, hermano, de evangelios que habían, hermano, que eran diferentes. Y leemos, hermano, y se nos pasa por alto muchas cosas. Se nos pasan por alto, pero, hermano, cuando se lee la palabra y se escudriña, por eso yo decía el otro día, hermano, que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con el deseo de aprender, hermano. De aprender, no es simplemente, hermano, hoy estuvo bien el culto. ¿Y por qué? Porque nos dijo sinvergüenzas, porque nos dijo cucarachas, qué bueno estuvo el culto, porque les dijo a las mujeres que son unas chambrosas, buenísimo estuvo el culto. Pero ¿y qué aprendimos ahí? ¿Qué aprendimos? Pero entonces, hermano, como le digo, cuando, hermano, se ve la palabra, por ejemplo, bueno, es que teníamos que extenderlo mucho. Gloria a Dios. Pero es que lo que sucede es eso. Mire, no es por hacer sentir mal a nadie, pero hay cánticos. Hay cánticos que se cantan que cuando vamos a la palabra de Dios, o sea, no tiene nada que ver. Y el problema es ese, de que cuando algo se repite y se repite, entonces llega un momento en que la gente cree que eso así es. Así es. Uno que cantamos nosotros, ya se oye el chofar. En el cielo se verá que a su amada le está llamando. La pregunta es, ¿a dónde dice la Biblia que va a sonar el chofar? ¿Dónde dice? Primera de Tesalonicenses dice que va a sonar la trompeta. Trompeta. No dice chofar. Pero entonces los niños que están aquí y el nuevo que está aquí, cuando el hermano anda evangelizando y la Biblia dice que va a sonar el chofar, porque no sabe, porque no le hemos enseñado. Como no le hemos enseñado, pues así dicen los músicos, que va a sonar el chofar. Entonces, así dice la palabra de seguro. Ve. Pero cuando leemos, mire, yo conozco una historia y aquí nos ha pasado, pero
una que yo conocí personalmente, de un varoncito, hermano, que iba a la iglesia, hermano, asistía mejor que quizás muchos de nosotros, hermano. Estaba en los ayunos, estaba en las vigilias, estaba en las oraciones, estaba en los cultos, hermano, a todos los servicios iba él. Él llegó, hermano, allí, llevaba a su esposa, porque llevaba a su esposa, que era cristiana, y al principio él no se bajaba del carro, le dejaba y se iba, pero después llegaba y se bajaba y entró, comenzó a entrar al servicio. Y pasaron los años. Con el tiempo los hermanos decían, el hermanito fulano, el hermanito fulano, y hasta llegaron a proponerlos para diácono. Y dice, fulano está propuesto para Ujier, porque Ujier. Entonces cuando dijimos, pero si este varón no es ni cristiano, digo, no, ¿cómo no? Si viene a la iglesia, viene a los ayunos y se quebranta y todo. Pero eso es otra cosa. Pero como la gente que es nueva, que se va agregando y lo ve que ya está ahí, y que todos lo conocen, y que todos, el hermanito Luisito, el hermanito Paquito, la hermanita fulanita, ellos no saben si se ha entregado ni nada. El pastor sí es el que sabe, los que están ahí antes que él saben que no se ha entregado, pero la gente cree que van a ser salvos. Y así podemos leer la palabra de Dios, hermano, y yo le aseguro que la hemos leído y no nos hemos notificado, hermano, de que realmente, hermano, lo que necesitamos es, mire, un gran hombre de Dios dijo esto, le preguntaron, hermano, le dijeron, ¿qué libro, qué comentario se necesita para estudiar y entender la Biblia? Le dijeron, me preguntaron, y él dijo, para leer y entender la Biblia, dijo, se necesita una lupa. Una lupa. ¿Para qué sirve la lupa? Para ver de cerca lo que de lejos a simple vista no podemos verlo. Para eso sí. Y hemos leído y leído y releído, hermano, y quizás no nos hemos dado cuenta que, hermano, no es como, hermano, nos han dado a creer. Y por eso, hermano, hay lugares donde no, usted ya se entregó a Cristo, pero sí, si usted, mire, no deja esto, si no deja lo otro, si no deja aquí, si no deja aquí, si no hace aquí, usted quién sabe que va a ser salvo. Pero ¿a dónde dice la Biblia? Si la Biblia dice en San Juan capítulo 6, dice claramente 5, 6, y todo San Juan habla de eso, hermano, de que el Señor, hermano, el que cree en Él, dice, tiene vida eterna. ¿Es lo que dice? San Juan 3:16 es lo que dice, hermano, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice ahí, bueno, si deja de esto, si deja de aquí, si deja de allá. Porque le hemos hecho creer a la gente que si se quiere salvar, tiene que hacer todas estas cosas. Y la Biblia no dice eso. Efesios capítulo 1 lo que dice es que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos, o sea, buenas obras para los que ya somos salvos, no buenas obras para ser salvos. Entonces le digo, no, mira, aquí dice que hay que orar. Aquí dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, hermano, esas malas palabras que dice, hermano, sáquelas porque Dios no lo va a salvar. No dice eso. Él es salvo, ya es salva esa persona. Lo que tenemos que enseñar es que hay buenas obras que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que en 1 Corintios 11 lo dice, ¿verdad? Que algunos que persisten en pecar, entonces dice, ¿qué es lo que hace Dios? A uno los debilita espiritualmente, a otros los enferma físicamente, y a otros se los lleva a su presencia, a fin de que su alma sea salva. Dice 1 Corintios 5, hablando del fornicario aquel, ¿verdad? Oren por él, para que su cuerpo sea destruido, ya que no se quiera arrepentir de ese pecado, a fin de que su alma sea salva. Quiere decir que aunque estaba en pecado, pero si se moría, iba a ser salvo porque creía en Dios. Pero ¿qué decimos nosotros? No. Esta persona anda en pecado y esta persona, entonces, ¿quién sabe si va a ser salva? Pero es que el Señor ha dicho que la salvación es por fe y por gracia, no es por obras. Porque entonces no tenemos que llamarnos una iglesia evangélica, tenemos que llamar una iglesia judaizante, que es lo que ellos pensaban. Dicen, no, si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse,
Tiene que guardar el sábado. No tiene que comer carne de ahogado y nada de eso. Si no, no van a ser salvos. Obras. Ve, entonces, es, hermano, de venir con el deseo de aprender lo que realmente la palabra dice. Lo que la palabra dice. Entonces, por eso yo hermanos, mire, yo quisiera algunos cánticos, hermano, escribírselo a mire, no es así, mire, es así. Por ejemplo, cuando dice, hermano, dice, y de noche cantaremos celebrando tu poder. O sea, es una porción de la Biblia. Pero cuando está en el ayuno dice, y de día cantaremos celebrando tu poder. No dice eso. Si es de tarde, y de tarde cantaremos celebrando. No dice eso, dice de noche. Pero sin mala intención, estamos cambiando la palabra. También el nuevo dice, mire, la Biblia dice que de día y de noche cantaremos celebrando su poder. No dice eso. Dice de noche. ¿Ve? Pero nos dejamos llevar. Y después, hermano, ¿quién nos hace cambiar la manera de pensar? Que nos han metido, que no es. Amén, hermano. Entonces es importante eso. Entonces el espíritu está atribulado, el ser humano está, hermano, ahí confundido. Viene Dios y manda a su Espíritu Santo y nos da confirmación que somos hijos de Dios. Ahora, como este cuerpo se va a deshacer, o sea, vamos a morir, ¿qué va a pasar con el espíritu? Con eso que dicen los testigos contra Jehová, que son el viento. Leamos, el sabio Salomón nos dejó una enseñanza. Eclesiastés 12, por favor. Eclesiastés, capítulo 12. Dice el versículo 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ve? ¿A dónde va el espíritu? Vuelve a Dios. ¿Cómo, hermano, una partícula, hermano, que no vemos, o un elemento que no vemos, como el aire, va a regresar a Dios si es simplemente solo aire? Es que no es solo aire. Es, hermano, algo que importante en el cuerpo del ser humano, en el ser humano. Ahí, a mí se me pasó una porción, se me pasó Santiago capítulo 2, vamos a leerla, porque es importante que leamos. Santiago capítulo número 2, versículo 26, vamos a leer. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero fíjense, si en parte de las funciones del alma, cuando leímos las funciones del alma, leímos una porción en Génesis, cuando dice que murió, hermano, la mamá de Benjamín, y dice que se murió y después se le salió el alma, dice, y murió. Pero aquí nos está diciendo que el cuerpo sin espíritu está muerto también. Entonces el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin alma está muerto también. No tiene alma, está muerto. Entonces el espíritu, hermano, igual es parte de ese elemento que le da vida al cuerpo humano. Ahí dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces ese viento de Dios que se llama espíritu no es simplemente, hermano, el viento que en esta atmósfera, hermano, contaminada, hermano, respiramos, que ya no es ni viento, ¿verdad, hermano? Ya puro hermano, como le dicen, ozono, ¿verdad, hermano? Ya. Ahí en nuestros países, hermano, usted pasa un día, hermano, caminando en la calle, cuando llega a su casa, negras las ventanas de las narices, de tanto chorro de humo de los carros, que cuando arranca desaparece la gente en la nube negra.
Y es aire, porque está bien contaminado, ¿verdad? Pero este del que habla aquí, que le da vida al cuerpo, es un aire celestial, divino, hermano. Que por algo, pues, porque cuando seamos transformados, Dios va a decir: espíritu, comienza tu era. Aquí te va el cuerpo, espíritu, que estos redimidos ahora disfruten la vida en el espíritu. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a la mujer samaritana que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad? Adoradores en espíritu y en verdad. Porque, hermano, el cuerpo no aprovecha. El cuerpo no aprovecha. Es el espíritu lo que aprovecha. La vida espiritual es lo que aprovecha. Mire, según vivamos espiritualmente aquí, así vamos a vivir allá. Porque según trabajemos aquí para Dios espiritualmente, allá nos van a dar recompensa. Pero ¿a dónde promete Dios recompensa por lo que hagamos en la carne aquí? Que diga: bueno, construiste 3 casas, entonces en el cielo te voy a dar 3 casas. Tenías 3 rutas de aquí, tenías 4 negocios, entonces 4 negocios te voy a dar en el cielo. Para eso Dios no te dice nada. Pero la vida en el espíritu, Dios dice: bueno, tú hiciste obras, ganaste, hiciste puntos, viviste para el espíritu, trabajaste en el espíritu. Entonces sí, aquí está la recompensa. Ven, buen siervo y fiel, pasa el gozo de tu Señor. Aquí está la recompensa. ¿Ven? Pero de la carne no hay ninguna promesa de recompensa. Y eso es lo que más nos afanamos, ¿verdad? Y es lo que más cuidamos, ¿verdad? Allá están las mujeres 4 horas, 3 horas, 2 horas, hermano, iba a decir las patas, pero con los pies ahí, hermano, y las manos ahí, que el pedicure y el patacure, hermano. Ella está que le limen las uñitas, que le quiten el uñero, y ella para mientras leyendo la revistita ahí, cuidado ahí con el callo, y ella es feliz, ¿verdad? Y no es gratis, hermano, ¿verdad? Que cobran, nos pagan. Y que va y que ya le salió una canita y sale corriendo al salón de belleza: por favor, me lo tiñe, por favor, porque ya me salió una cana y no me quiero ver vieja. Y ahí está la del salón de belleza. Qué bueno, aquí le vamos a sacar bien. Tenemos cremitas para las ruguitas, tenemos cremitas para esto. Y hermano, y a la hora de las horas, lo que da por $50 el tinte de pelo. Ahora la cremita esta para los pies, la cremita esta para esto, para la antiarruga, para $200. Bien, hacen el cheque, 200. Es la belleza, como dicen, hermanos, dicen. ¿Cómo dicen? Belleza es sufrir, algo así. Oh, pero que no les digan: miren, hermanos, demos nuestros diezmos, hermano. Oh, Dios mío, ladrones, ya están quitando el dinero a uno. Ya quieren que uno diezme. Eso es lo que no me gusta. Pero lo que no sabemos es que estamos sembrando para el espíritu. Y lo otro que es para la carne, nos afanamos por eso. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, digo el Señor: aseguraos que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos, para que, hermanos, sepamos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Que sepamos bien todo eso. Si eso lo aprendemos bien, nuestras prioridades van a cambiar. Vamos a comenzar a decir: no, de aquí en adelante yo voy a trabajar para el espíritu, porque eso es lo que me va a dar fruto en el reino de los cielos. Para la carne, eso no voy a ganar nada. Van a cambiar las prioridades. ¿Ves? Por eso el Señor dice: miren, a los apóstoles se los dice con estos términos: les dice, miren, ustedes que lo han dejado todo por mí, yo les digo que van a recibir recompensa 100 veces más. Van a recibir recompensa porque ustedes lo han dejado todo por mí. Van a recibir recompensa, se los digo. El Señor, vale la pena, hermano, porque ahí de lo demás, de las cosas materiales, ni siquiera un penny, Señor, que iba a producir, hermano, fruto en el reino de los cielos. No. Pero lo que es en el espíritu, el Señor dijo: siempre para el espíritu, y vamos a cosechar vida eterna, bendición eterna. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, por, Señor, enseñarnos, Señor, el elemento, Señor, que tú usaste, o los elementos que tú usaste para formar al ser humano, Señor. Que no se nos olvide que, Señor, esa parte espiritual